Durante siglos, la gente ha debatido lo que realmente significa ser eslavo. ¿Es el idioma que hablas? ¿Las tradiciones que sigues? ¿O es algo oculto en tu ADN? La identidad eslava es una de las más fascinantes y mal entendidas en la historia europea. A diferencia de los grupos germánicos o de habla latina, los eslavos a menudo se consideran un cuerpo étnico unificado. ¿Pero por qué? ¿Qué los hace diferentes? Desde las llanuras heladas de Rusia hasta las montañas empapadas del sol de los Balcanes, las personas eslavas comparten una historia compleja que se remonta a miles de años. Pero, ¿qué pasa si la verdadera historia de sus orígenes no es lo que piensa la mayoría de la gente? Los libros de historia a menudo acreditan a los eslavos con la configuración de Europa Oriental y Central, pero sus raíces permanecen envueltas en misterio. ¿De dónde vienen realmente? ¿Siempre eran una gente, o se formaron a través de siglos de migración y se mezclaban con otras culturas? La ciencia genética ha cambiado todo lo que pensamos que sabíamos sobre ascendencia. Puede decirnos no solo de dónde vino un grupo, sino cómo evolucionaron, con quién se entremezclaron, e incluso cómo los eventos antiguos moldearon su ADN. Y cuando se trata de eslavos, los descubrimientos son extraordinarios. Su historia es de supervivencia, adaptación y conexiones inesperadas, enviándolas a guerreros antiguos, civilizaciones perdidas e incluso algunos parientes distantes poco probables. Pero aquí es donde se vuelve aún más interesante. Muchas personas suponen que los eslavos tienen una identidad genética única y distinta, pero la investigación muestra que su ADN es más diverso de lo que la mayoría imagina. Algunos eslavos tienen vínculos genéticos más estrechos con la gente germánica, mientras que otros comparten marcadores con las poblaciones bálticas y finno-ugric. Y cuando miramos a los Balcanes, la historia toma un giro completamente diferente. Entonces, ¿ser eslavo se reduce solo al ADN? ¿O se trata de las tradiciones transmitidas a través de las generaciones? Si dos personas comparten ascendencia eslava pero hablan diferentes idiomas, siguen diferentes costumbres o practican diferentes religiones, ¿hacen que una persona sea más eslava que la otra? ¿Y qué hay de aquellos que tienen raíces eslavas pero que ya no se identifican como tales? Estas son las preguntas que exploraremos a medida que desentrañamos la verdadera historia genética del pueblo eslavo. ¿Qué significa realmente ser eslavo? Si le preguntas a 10 personas diferentes, obtendrás 10 respuestas diferentes. Algunos dirán que se trata del lenguaje. Otros señalarán tradiciones compartidas, religión o incluso una conexión genética. Pero la verdad es que la identidad eslava es mucho más compleja de lo que la mayoría cree. A diferencia de los grupos germánicos o de habla latina, los eslavos a menudo se tratan como un solo cuerpo étnico. ¿Pero por qué? Tome escandinavos, por ejemplo. Los noruegos y los alemanes tienen raíces germánicas, pero nadie se refiere a ellos como una sola etnia. Lo mismo ocurre con el español, los franceses e italianos, descendientes de los oradores latinos, pero nadie los llama personas latínicas. Entonces, ¿por qué son diferentes eslavos? ¿Qué los hace destacar como un grupo etnolingüístico en lugar de solo uno lingüístico? Durante siglos, el mundo eslavo se ha dividido en eslavos este, oeste y sur, con cada grupo desarrollando costumbres, dialectos e incluso alfabetos únicos. Los polos y los checos usan el guión latino, mientras que los rusos y los serbios escriben en cirílico. Los ucranianos y los búlgaros comparten lazos históricos, pero sus culturas evolucionaron en direcciones completamente diferentes. Y cuando se trata de religión, las diferencias se vuelven aún más llamativas. Existen eslavos ortodoxos, católicos e incluso musulmanes. Entonces, con todas estas diferencias, ¿qué realmente las une? Algunos dicen que es su pasado compartido. Una ascendencia común que los vincula a una época ante las fronteras nacionales y las divisiones políticas. Otros argumentan que es la resiliencia de la cultura eslava, la forma en que sus tradiciones, idiomas e identidad han sobrevivido a pesar de siglos de invasiones, guerras e incluso intentos de borrarlas.
Pero aquí está la verdadera pregunta: si alguien habla un lenguaje eslavo pero no tiene una conexión genética con la ascendencia eslava, ¿eso los hace eslavos? ¿O qué hay de alguien con un profundo ADN eslavo pero sin lazos culturales? ¿Todavía se consideran parte de este vasto grupo histórico? La respuesta no es tan simple como la mayoría de la gente piensa. Y a medida que profundizamos en la historia genética de los eslavos, descubriremos algunas verdades sorprendentes sobre sus orígenes, sus migraciones y cómo su identidad fue moldeada por fuerzas mucho más allá del lenguaje o la cultura. Los orígenes de los eslavos son uno de los mayores misterios de la historia europea. A diferencia de los romanos, los griegos o incluso las tribus germánicas, los eslavos no dejaron grandes monumentos ni registros escritos detallados de su pasado. En cambio, su historia se reconstruyó a través de fragmentos, textos acomodados, patrones lingüísticos y ahora, investigación genética de vanguardia. ¿Pero de dónde vienen realmente? Algunas de las primeras menciones de personas eslavas aparecen en los registros bizantinos y romanos. Se refirieron a ellos como Veneti, Sclaveni o antes, describiéndolos como guerreros intrépidos, expertos en supervivencia y profundamente conectados a la tierra. Pero estas eran las perspectivas de los extraños. Los propios eslavos no tenían un lenguaje escrito en ese momento, dejando a los historiadores modernos para reconstruir su pasado a través de la arqueología y la ciencia. La teoría más ampliamente aceptada coloca su patria en los vastos bosques y valles fluviales de Europa Central, Polonia moderna, Ucrania y Bielorrusia. Pero no siempre se quedaron allí. Hace unos 1.500 años, algo desencadenó un movimiento masivo de tribus eslavas. Algunos creen que fue el cambio climático, otros apuntan a las presiones de grupos invasores como los Huns o Avars. Cualquiera sea la causa, los eslavos comenzaron a expandirse en todas las direcciones, remodelando el mapa étnico de Europa en el proceso. La evidencia arqueológica nos dice que estos primeros eslavos vivían en pequeñas comunidades dispersas. Construyeron casas de madera simples, dependían en gran medida de la agricultura y tenían poca estructura política más allá de las alianzas tribales. Sin embargo, a pesar de su forma de vida aparentemente modesta, tenían una ventaja poderosa: la adaptabilidad. A diferencia de otros grupos que dependían de las ciudades fortificadas, los eslavos se movieron fácilmente a través de bosques densos y en vastas llanuras, haciéndolas increíblemente difíciles de conquistar o contener. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. La investigación genética ha revelado que, si bien los eslavos se expandieron rápidamente, no reemplazaron las poblaciones que encontraron. En cambio, se mezclaron con ellos, creando la diversa identidad eslava que vemos hoy. Esto significa que los eslavos que se movieron hacia el oeste hacia Alemania, al sur hacia los Balcanes y al este hacia Rusia absorbieron las influencias locales en el camino. Con el tiempo, estas diferencias regionales se volvieron más pronunciadas, dando forma a los distintos grupos eslavos que reconocemos hoy. Entonces, ¿fueron los eslavos una sola gente unificada desde el principio? ¿O siempre fueron una mezcla de diferentes culturas, formadas por sus migraciones e interacciones con otros? La respuesta no es tan clara como algunos pueden pensar. Y a medida que continuamos explorando su historia genética, veremos cuánto evolucionó su identidad con el tiempo. Uno de los momentos más dramáticos de la historia europea fue la repentina expansión de los eslavos. En solo unos pocos siglos, pasaron de un grupo aislado en el centro de Europa a una de las poblaciones dominantes del continente. Pero, ¿cómo lo hicieron? A diferencia de las conquistas romanas o las migraciones germánicas, la propagación de los eslavos siguió un camino diferente, uno que reestructuró el paisaje étnico y cultural de Europa para siempre. Los historiadores describen la expansión eslava como una ola, no un solo evento. No sucedió de la noche a la mañana, ni fue dirigido por un solo gobernante o imperio. En cambio, fue un movimiento gradual, con diferentes grupos eslavos que migran en múltiples direcciones, west, south y east.
Esta no fue una invasión organizada, sino un proceso lento y estable de asentamiento, adaptación y, en muchos casos, entremezclarse con poblaciones locales. Las razones detrás de esta migración masiva aún se debaten. Algunas teorías sugieren que la presión de los nómadas de la estepa como los Hans y Avars los empujó hacia afuera. Otros apuntan a los factores ambientales, cambios en el clima y la agricultura que hicieron que su patria original fuera menos sostenible. Cualquiera sea la causa, los resultados fueron innegables. A principios de la Edad Media, las comunidades eslavas se habían extendido desde el río Elbe en el oeste hasta el Volga en el este, desde el mar Báltico en el norte hasta los mares Adriáticos y Negro en el sur. Lo que hizo que esta expansión fuera tan efectiva no fue la conquista militar, era la capacidad de los eslavos para adaptarse. No confiaron en grandes ciudades o fortalezas amuralladas, en cambio, construyeron asentamientos pequeños y flexibles que podrían ser abandonados y reconstruidos si es necesario. Esto los hizo increíblemente resistentes, permitiéndoles prosperar en diferentes paisajes, desde los densos bosques de Polonia hasta las regiones montañosas de los Balcanes. Pero la expansión no se trataba solo de movimiento, sino que se trataba de transformación. A medida que los eslavos se establecían en nuevas tierras, no simplemente imponían su cultura, absorbieron las influencias de las personas que encontraron. En Occidente, interactuaron con tribus germánicas y celtas. En los Balcanes, se mezclaron con restos del Imperio Romano e ilirios. En el este, entraron en contacto con los grupos finno-ugric y turkic. Con el tiempo, estas interacciones dieron forma a las diferentes identidades eslavas que existen hoy. A pesar de su éxito, los eslavos no fueron una fuerza unificada. A diferencia de los francos o bizantinos, no establecieron un solo imperio. En cambio, formaron numerosas sociedades tribales, cada una con su propio liderazgo y tradiciones. Algunos de estos luego se convertirían en poderosos reinos medievales, Poland, Bohemia, Serbia y Kievan Rus. Otros permanecieron fragmentados, vulnerables a las influencias externas de imperios más grandes como los otomanos y el Sacro Imperio Romano. Entonces, ¿qué hizo que la expansión eslava sea tan única? No se trataba de conquista, se trataba de resistencia. Los eslavos no buscaron dominar a través de la guerra, se expandieron estableciéndose, adaptando y mezclando nuevos entornos. Y al hacerlo, construyeron un legado que aún define una parte masiva de Europa hoy. Durante siglos, los historiadores intentaron reconstruir los orígenes de los eslavos a través de registros escritos y arqueología. Pero siempre hubo brechas, preguntas sin respuesta sobre quiénes eran realmente y cómo se extendieron por Europa. Hoy, la ciencia ha intervenido para llenar esos vacíos. El análisis de ADN nos ha dado una forma de rastrear el movimiento de la gente eslava, revelando una historia más compleja de lo que nadie esperaba. La investigación genética ha demostrado que los eslavos no son un grupo único aislado sino una mezcla diversa de linajes ancestrales. Al estudiar su ADN del cromosoma Y, superado a través de líneas paternas, los científicos han descubierto algunos de los marcadores genéticos más fuertes de la herencia eslava. El más dominante entre ellos es el haplogrupo R1A, que aparece a altas frecuencias en Polonia, Ucrania, Rusia y partes de los Balcanes. Este marcador conecta a los eslavos modernos con un linaje que se remonta a miles de años, vinculándolos con las primeras migraciones indoeuropeas. Pero la genética también revela algo sorprendente: los esclavos no aparecieron simplemente de la nada. Su ADN muestra signos claros de entremezos con otras poblaciones. En Europa del Este, los genes eslavos están estrechamente relacionados con los de los pueblos bálticos y finno-críticos, lo que refleja siglos de coexistencia y asimilación. En los Balcanes, los eslavos del sur llevan rastros genéticos de los antiguos ilirios y tracios, lo que demuestra que se mezclaban con las poblaciones locales en lugar de reemplazarlas. Incluso en Europa Central, los estudios genéticos revelan una larga historia de interacciones entre los eslavos occidentales y sus vecinos germánicos. El ADN mitocondrial, que se hereda a través de la línea materna, cuenta una historia similar.
Mientras que muchos hombres eslavos comparten marcadores comunes de ADN y el ADN materno muestra una imagen mucho más variada. Esto sugiere que, a medida que los hombres eslavos emigraron, a menudo tomaban esposas de diferentes grupos étnicos, combinando aún más el conjunto de genes. Uno de los descubrimientos más fascinantes en la genética eslava es la presencia de segmentos de ADN compartidos entre las diferentes naciones eslavas. Estudios sobre segmentos idénticos por descuento, e estiramientos de ADN heredados de un antepasado común, muestran fuertes lazos genéticos entre los eslavos orientales y occidentales, pero una separación distinta entre ellos y los eslavos del sur. Esto se alinea con los registros históricos de migración, pero también destaca la unidad genética de larga data entre los eslavos en Europa central y oriental. Sin embargo, la genética también desafía algunas creencias de larga data. Si bien el ADN eslavo es distinto de muchas maneras, no existe de forma aislada. A lo largo de la historia, los eslavos se han mezclado con sus vecinos, torreos, germánicos, griegos e incluso grupos mongólicos, que se encuentran en un paisaje genético que es mucho más diverso de lo que muchos suponen. Esto demuestra que la identidad eslava no está definida por líneas de sangre puros, sino por una experiencia histórica y cultural compartida. Entonces, ¿qué nos dice realmente el ADN sobre los eslavos? Confirma su ascendencia profundamente arraigada en Europa, su migración generalizada y su adaptabilidad a través de la mezcla con otras personas. También muestra que ser eslavo es algo más que la genética, se trata de herencia, historia y la forma en que estos elementos han dado forma a generaciones de personas en todo un continente. A primera vista, el mundo eslavo parece vasto y unido. Al estirarse desde los bordes de Alemania hasta las profundidades de Siberia, los eslavos constituyen uno de los grupos etnolingüísticos más grandes de Europa. Pero debajo de esta unidad se encuentra una realidad innegable: los esclavos no son todos iguales. Las diferencias genéticas entre los eslavos de este, oeste y sur revelan una historia de migración, adaptación e interacción que dio forma a cada grupo de una manera única. Los eslavos del este, rusos, ucranianos y bielorrusos, son el grupo eslavo más grande, tanto en territorio como en población. Los estudios genéticos muestran que su ADN está fuertemente influenciado por los antiguos antepasados balto-eslavic, pero hay otro factor clave: la mezcla de finales y escandinavos. Los rusos del norte, en particular, muestran rastros genéticos de los pueblos finales, mientras que las interacciones tempranas con comerciantes y colonos vikingos dejaron influencias nórdicas sutiles pero detectables. Esta mezcla genética explica por qué los eslavos del este tienen algunos de los ADN más diversos entre los grupos eslavos, lo que refleja siglos de migración interna y externa. Los eslavos occidentales, incluidos postes, checos y eslovacos, tienen un perfil genético diferente. Su ADN está estrechamente vinculado a las poblaciones de Europa Central, que muestra conexiones notables con los pueblos germánicos y bálticos. A diferencia de los eslavos del este, que se expandieron a tierras escasamente pobladas, los eslavos occidentales se establecieron en regiones que ya estaban en el hogar de culturas establecidas. Esto condujo a una mezcla gradual, particularmente con tribus germánicas durante el período medieval temprano. Pero a pesar de estas influencias, los eslavos occidentales retuvieron una fuerte continuidad genética, con altas frecuencias del haplogrupo R1A, uno de los marcadores definitorios de la ascendencia eslava. Luego están los eslavos del sur, serbs, croatas, búlgaros y otros que se establecieron en los Balcanes. A diferencia de sus contrapartes del norte, los eslavos del sur se encontraron con restos de los imperios romanos y bizantinos, junto con grupos indígenas como los ilirios y tracios. Este contacto histórico dejó una marca permanente en su genética. Los eslavos del sur llevan una mezcla de ADN eslavos, balcánicos e incluso mediterráneos, lo que los hace genéticamente distintos de los eslavos orientales y occidentales. La influencia de los linajes griegos e incluso del Medio Oriente es más fuerte aquí que en cualquier otro lugar del mundo eslavo, como resultado de siglos de comercio, guerra e intercambio cultural.
Una de las mayores divisiones genéticas entre los eslavos es la distribución del haplogrupo Y-ADN. Mientras que R1A domina entre los eslavos orientales y occidentales, los eslavos del sur muestran un porcentaje mucho más alto del haplogrupo Y2A, que está profundamente arraigado en los Balcanes. Esto sugiere que, en lugar de reemplazar completamente las poblaciones locales, los eslavos del sur se integraron con ellas, formando una identidad genética única que combina ascendencia eslava y prefilábica. Pero a pesar de estas diferencias, una cosa permanece clara: hay un hilo genético que une a todos los grupos eslavos. Incluso con las variaciones regionales, los eslavos comparten suficiente ascendencia común para ser reconocidos como una población distinta. Lo que los hace únicos no es solo sus orígenes compartidos, sino cómo evolucionó su historia genética en respuesta a la historia, la geografía y las culturas que encontraron. Entonces, ¿son los eslavos este, oeste y sur completamente diferentes? Genéticamente, tienen distinciones claras, pero también tienen conexiones profundas. Su historia no es de separación, sino de adaptación, a prueba de que la identidad eslava no es un concepto rígido, sino un legado en constante evolución formado por la historia misma. Durante siglos, la gente ha debatido la idea de la pureza eslava. Algunos creen que los eslavos son un grupo étnico distinto e inmutable, separado de sus vecinos. Otros afirman que los eslavos siempre han sido una mezcla de diferentes pueblos, formados por la migración y los eventos históricos. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Existe tal cosa como una etnia eslava pura, o es solo un mito? La idea de la pureza eslava es en gran medida una invención moderna. Durante los siglos XIX y XX, los movimientos nacionalistas en Europa promovieron la idea de distintos grupos étnicos con límites claros. En realidad, la historia cuenta una historia diferente. Desde el momento en que los eslavos comenzaron a expandirse en Europa, se encontraron y se mezclaron con otras poblaciones. La evidencia genética demuestra que, en lugar de ser aislados, los eslavos absorbieron elementos de las personas que los rodean, ya sea a través de alianzas, comercio o matrimonios mixtos. Uno de los mayores desafíos para definir una identidad eslava pura es la gran diversidad dentro de las naciones eslavas. Una persona de Polonia puede tener un fondo genético diferente a alguien de Serbia, y un ruso del norte podría compartir más ADN con poblaciones fínico-escandinavas que con un búlgaro. Estas variaciones existen porque los eslavos se establecieron en regiones con diferentes pueblos indígenas y en lugar de reemplazarlas, se fusionaron. Esto es especialmente visible en los Balcanes, donde los eslavos del sur llevan rastros genéticos significativos de las antiguas civilizaciones de los Balcanes. Incluso en Europa Oriental y Central, donde la ascendencia eslava es más fuerte, las influencias externas son innegables. Invasiones mongolas, incursiones vikingas, migraciones germánicas, todas estas huellas genéticas dejadas en poblaciones eslavas. Y no olvidemos la influencia del Imperio Otomano en el sur, que introdujo una mayor mezcla genética a través de siglos de gobierno. Algunos podrían argumentar que los eslavos están unidos por marcadores de ADN compartidos, pero incluso estos cuentan una historia de movimiento y mezcla. Los haplogrupos dominantes Y-ADN entre eslavos, R1A en el norte e Y2A en los Balcanes, no se originaron con los propios eslavos, sino que fueron heredados de poblaciones más antiguas. Esto significa que si bien los eslavos comparten ascendencia común, su grupo de genes nunca se cerró. Entonces, ¿existe una cosa como un eslavo genéticamente puro? La respuesta es no. La identidad eslava se basa en una base de diversidad, adaptación e interacción continua con otros grupos. Y eso es lo que hace que su historia sea tan fascinante. Los eslavos nunca se definieron por el aislamiento, fueron formados por conexiones, evolucionando en una de las culturas más extendidas y dinámicas de Europa. La genética puede decirnos de dónde provienen los antepasados de una persona, pero ¿puede definir la identidad? Si alguien tiene ADN eslavo pero no habla un idioma eslavo, ¿siguen siendo eslavos? ¿Qué pasa con alguien que habla un idioma eslavo pero que no tiene lazos genéticos con la ascendencia eslava?
Estas preguntas revelan una verdad importante: ser eslavo es mucho más que solo ADN. Durante siglos, el lenguaje ha sido uno de los marcadores más fuertes de la identidad eslava. Los idiomas eslavos, que se remontan a un antepasado protoeslavo común, se han mantenido notablemente conectados a pesar de los siglos de separación. Es posible que un orador polaco no entienda completamente el ruso, pero las raíces lingüísticas compartidas son innegables. Incluso en los casos en que los idiomas eslavos evolucionaron por separado, como la influencia de Bulgarian del griego o la interacción checa con el alemán, todos retienen elementos centrales que se unen en juntos. Pero el lenguaje solo no es suficiente. La cultura juega un papel tan importante en la definición de la identidad eslava. Desde la música popular hasta las tradiciones religiosas, los eslavos han transmitido una rica herencia durante generaciones. En algunas regiones, el cristianismo ortodoxo dio forma a la identidad cultural, mientras que en otras, el catolicismo se convirtió en la fuerza dominante. En los Balcanes, el gobierno otomano dejó influencias culturales duraderas, mientras que en Europa Central, las tradiciones eslavas se mezclan con costumbres germánicas y latinas. Estas experiencias históricas dan forma a las sociedades eslavas de maneras únicas, pero todavía existe un sentido compartido de identidad. Incluso las tradiciones que parecen tener una pequeña importancia cultural profunda. La forma en que los eslavos celebran las vacaciones, sus bailes tradicionales, su cocina, todo refleja un pasado común. El uso de ciertos símbolos, como los patrones bordados que se encuentran en la ropa eslava, se remonta a las antiguas tradiciones que existían antes de que se dibujaran las fronteras nacionales modernas. Y luego está la cuestión de la identidad eslava más allá de Europa. Millones de personas con ascendencia eslava ahora viven en América del Norte, Australia y otras partes del mundo. Muchos han perdido sus idiomas nativos, pero aún se sienten conectados con su herencia eslava a través de tradiciones familiares, comida y lazos históricos. Esto muestra que la identidad eslava no es algo rígido, es algo que evoluciona y se adapta a través de las generaciones. Entonces, si ser eslavo no se trata solo de genética, y no se trata solo de lenguaje, ¿qué es? Es una combinación de historia, cultura y experiencia compartida. Es algo que ha sido moldeado por el movimiento, la adaptación y los siglos de cambio. Y eso es lo que lo hace tan poderoso, porque no importa cuánto tiempo pase, la identidad eslava continúa soportando. La identidad eslava nunca se ha limitado a una sola región. Mientras que los eslavos se originaron en Europa Oriental y Central, hoy en día, millones de personas con ascendencia eslava viven en todo el mundo. Algunos dejaron sus patrias hace siglos, mientras que otros emigraron más recientemente, impulsados por la guerra, las oportunidades económicas o la agitación política. Pero donde quiera que fueran, llevaban sus tradiciones, lenguaje y patrimonio cultural con ellas. Una de las primeras olas de migración eslava fuera de Europa ocurrió durante el período medieval. Grupos de eslavos se mudaron a partes del Imperio bizantino, estableciéndose en áreas que ahora son Grecia y Turquía. Algunos incluso llegaron hasta el Medio Oriente. Pero los movimientos más grandes ocurrieron mucho más tarde, durante los siglos XIX y XX, cuando millones de eslavos emigraron a América del Norte y del Sur, escapando de la pobreza, la persecución o la inestabilidad política. En los Estados Unidos, los inmigrantes polacos, checos, eslovacos y ucranianos establecieron comunidades fuertes, particularmente en ciudades como Chicago, Cleveland y Nueva York. Muchos de ellos llegaron buscando trabajo en fábricas y minas, trayendo consigo costumbres, tradiciones religiosas y un profundo sentido de orgullo cultural. Incluso hoy en día, los vecindarios con altas concentraciones de descendientes eslavos aún celebran las vacaciones tradicionales, mantienen recetas del viejo mundo y hablan los idiomas de sus antepasados. América del Sur también se convirtió en el hogar de grandes comunidades eslavas, especialmente en Argentina y Brasil. Muchos de estos inmigrantes eran agricultores, atraídos por la promesa de tierra y oportunidad.
Durante generaciones, se mezclaron con poblaciones locales, sin embargo, los elementos de su herencia eslava siguen siendo visibles en festivales, iglesias e incluso los apellidos de sus descendientes. Pero una de las olas más importantes de la migración eslava no era hacia el oeste, era hacia el este. Durante la expansión del Imperio ruso, millones de eslavos se mudaron a Siberia y Asia Central, estableciéndose en regiones remotas y estableciendo ciudades que aún llevan nombres eslavos. Más tarde, bajo la Unión Soviética, las reubicaciones forzadas extendieron las poblaciones eslavas aún más, lo que lleva a comunidades de habla rusa en lugares como Kazajstán, Uzbekistán e incluso Mongolia. A pesar de estar dispersa en diferentes continentes, la diáspora eslava ha logrado preservar gran parte de su identidad. Muchas familias aún practican viejas tradiciones, desde bailes populares hasta costumbres religiosas. Algunos han perdido sus idiomas nativos, pero continúan identificándose con su herencia a través de la comida, la música y las historias transmitidas a través de las generaciones. Pero, ¿qué sucede cuando una comunidad de la diáspora comienza a perder contacto con sus raíces? Con el tiempo, tiene lugar la asimilación. Las generaciones más jóvenes ya no hablan polacas, serbias o ucranianas, sin embargo, aún sienten una conexión con de dónde vienen. Esto plantea una pregunta importante: ¿ser eslavo requiere hablar un idioma eslavo, o es algo más profundo? La historia eslava demuestra que la identidad no está definida por las fronteras. Ya sea en Europa, las Américas, o más allá, el espíritu eslavo ha sufrido siglos de movimiento y cambio. Y no importa cuán lejos hayan viajado, los descendientes de los eslavos continúan dando forma a las culturas que ahora llaman hogar. Después de explorar la historia eslava, las migraciones, la genética y el cultivo. Identidad de RAL. Queda una pregunta: ¿qué realmente hace a alguien eslavo? ¿Es ascendencia, lenguaje, tradiciones o algo más profundo? La respuesta no es tan simple como parece. Los estudios genéticos confirman que los eslavos comparten raíces ancestrales comunes, pero esas raíces están entrelazadas con siglos de entremezos. El ADN solo no define la identidad eslava. Una persona podría tener una ascendencia eslava profunda pero sin conexión con la cultura eslava. Por otro lado, alguien criado en un entorno de habla eslava, abrazando sus tradiciones, puede sentirse completamente eslavo a pesar de un fondo genético diferente. El lenguaje es otro factor clave. Todos los idiomas eslavos descienden de un antepasado protoeslavo común, pero el lenguaje es fluido, se puede aprender, olvidar o adaptarse. Muchas personas de ascendencia eslava, especialmente en la diáspora, ya no hablan su lenguaje ancestral. ¿Eso los hace menos eslavos? La respuesta depende de cómo definimos la identidad. La cultura juega un papel innegable. Desde el folclore hasta las prácticas religiosas, las costumbres compartidas conectan a los eslavos a través de las generaciones. Sin embargo, incluso dentro de las naciones eslavas, las diferencias culturales son enormes. Una celebración de la aldea serbia puede sentirse completamente diferente de un festival polaco, y una tradición ortodoxa rusa podría ser irreconocible para un católico checo. A pesar de esta diversidad, hay hilos que los unen, ya sea en la música, la narración de historias o las experiencias históricas que dieron forma a sus sociedades. Luego está la idea de autoidentificación. Si alguien siente una fuerte conexión con la herencia eslava, ¿eso los hace eslavos? Muchas personas redescubren sus raíces a través de la genealogía o la investigación histórica y adoptan la identidad que nunca supieron que tenían. Otros crecen rodeados de influencias eslavas y las adoptan como propias. La identidad no siempre se trata de sangre, se trata de pertenecer. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Ser eslavo no se trata solo de ADN, lenguaje o tradiciones, sino que se trata de todas estas cosas combinadas, formadas por la historia y la conexión personal. Es un legado llevado a través de siglos de resiliencia, adaptación y cambio. Y ya sea por ascendencia, cultura o espíritu, la identidad eslava perdura en muchas formas.